Dios le bendiga en este hermoso día. Agradecemos al Señor infinitamente este privilegio glorioso que nos concede el Señor por su amor y por su misericordia, que nuevamente estemos unidos para compartir las bellas enseñanzas de la palabra del Señor. Qué bueno que usted nos acompaña en este hermoso día. Gracias al Señor, y mi deseo es que Dios le bendiga poderosamente y bendiga también a su familia, y que esta enseñanza de la palabra del Señor dé fruto en la vida suya, y nuestro propósito es que usted sea edificado en el fundamento de la fe que un día depositó en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias al Señor por esta oportunidad. Ahora vamos a hacer una oración. Como siempre, pondremos en las manos poderosas de Dios la vida suya, esta palabra, y que el Señor nos edifique, y que este mensaje halle un lugar donde poder obrar, un terreno fértil en el cual dé fruto la palabra del Señor, a 100, a 60 y a 30 por uno. Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador, te doy gracias por esta bendición que me permites en esta tarde. Sé que es un privilegio muy hermoso de poder compartir las bellas enseñanzas de tu palabra. Edifica a este remanente que estará oyendo, Señor, esta predicación. Te pido que bendigas a su familia. Bendice los hogares, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice a aquel hermano que en este momento está pasando una necesidad. En cualquier lugar y en cualquier país que nos sintonice, irá la palabra, se moverá a través del espacio. Tu palabra, Señor, sabe dónde está esta necesidad. Y conforme tus riquezas en gloria, bendice a tu pueblo. Edifícalo en la santísima fe. Glorifícate a través de esta palabra. Te lo he pedido en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mi querido hermano y amigo. Estamos dando seguimiento a la hermosa epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de Efesios. Es un escrito sublime del apóstol San Pablo, como usted sabe, escrito desde la prisión, desde aquella cárcel romana. Fue escrita esta maravillosa epístola. El apóstol Pablo estaba cautivo, pero la palabra que había recibido el Señor no podía estar detenida en una cárcel. La palabra de Dios fluía para la edificación de esta hermosa iglesia de los Efesios, que ha sido una herencia transmitida a nosotros cuando estudiamos las verdades profundas de esta epístola. Nos enseña y nos revela la profundidad de los misterios de Dios, programados en una eternidad pasada, con una proyección a una eternidad futura. Del extracto de esta maravillosa epístola, compartiremos hoy la enseñanza de la palabra del Señor. En el capítulo número 2, versículo número 4 al versículo número 6, el apóstol San Pablo escribe:
Y yo leo, estimado hermano y amigo, la palabra del Señor, en el nombre de Dios el Padre, de Jesucristo su Hijo, y del Espíritu Santo. Pero Dios, que es rico en misericordia, note la frase, amigo oyente, Dios es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Estimado hermano y amigo, cuando vemos el contexto de estos versículos hermosos, viene a nuestra mente lo que Dios hizo. ¿Qué es lo que Dios hizo, amigo oyente? En la eternidad pasada, Dios tenía un programa de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Lo que hizo Dios, ¿qué fue lo que Dios hizo para desarrollar este gran programa de esta revelación que San Pablo llama un misterio escondido en Dios, amigo oyente? ¿Cómo lo hizo? Veamos lo que dice la palabra. Pero Dios, este pero es importante en el contexto cuando estudiamos la palabra del Señor, que es rico en misericordia. Este gran programa Dios lo llevó a cabo, amigo oyente, porque Él es rico en misericordia. No es que nosotros merecíamos. Nuestra condición en los versículos anteriores nos dice que nosotros estábamos lejos de los pactos y de las promesas de Dios. Pero Dios lo hizo, porque Dios es rico en misericordia. ¿No le parece esto extraordinario, amigo oyente? Que siendo usted, como yo, malos, Dios no se fijó en ellos, sino que Dios extendió su misericordia. Dios es rico en misericordia. Y algo más, amigo oyente, no solo que es rico en misericordia, San Pablo nos está explicando lo que Dios hizo. Nos dio de la riqueza de su misericordia, pero algo más. Otro por que encontramos aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Pero por su gran amor con que nos amó. La Biblia está hablando de la dimensión que no se puede medir. Amigo oyente, la grandeza del amor de Dios. Porque San Pablo dice que el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento, amigo oyente. Si usted ha llegado a explorar y a investigar acerca del amor de Dios, y cuando llegue a ese límite, no quiere decir, amigo oyente, que usted llegó al final de ese amor. Porque el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. ¿Cómo lo hizo Dios? Dios lo hizo porque Él es rico en misericordia. Pero algo más, por su gran amor con que nos amó. Estimado hermano y amigo, una cosa es que Dios tenga un gran amor
pero solo lo mantenga para Él. Esto no es el asunto en esta historia de este versículo. Dios es grande en amor, pero ese amor fue transferido a nosotros. Ese gran amor lo demostró nuestro Dios, porque, amigo oyente, el amor se muestra con hechos, no con palabras. Y Dios demostró ese gran amor por nosotros, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos sondear, amigo oyente, las riquezas de la misericordia de Dios y podemos sondear las profundidades del gran amor de Dios con que nos amó. Y luego el versículo 5 dice, aún es muy importante, porque estas 3 letras de este versículo muestran la situación deplorable en la cual nosotros nos encontrábamos. Y el apóstol dice, aún, vea, estimado hermano y amigo, estando nosotros muertos en pecado, ve la condición, muertos en pecado. ¿Cuál es el olor que produce, estimado hermano y amigo, esta situación? Por eso el versículo dice, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Analiza usted la condición que esto representa? ¿Cuál es el panorama que nosotros observamos cuando una persona, amigo oyente, es un cadáver? Aún estando en esa condición, dice el apóstol, nos dio vida, estando muertos. Dice que nos dio vida. La vida de Dios corre a través, amigo oyente, de nuestras arterias. Porque hemos sido, como San Pablo dice en Romanos 11, hemos sido injertados en el verdadero olivo. Entonces la savia rica de ese olivo corre por esa rama que ha sido injertado en el verdadero olivo. Nos dio vida. Juntamente con Cristo nos resucitó. Y después dice el apóstol San Pablo, cuando él analiza las riquezas de la misericordia de Dios, y él nos da una explicación acerca del gran amor de Dios. También nos dice la condición deplorable en que nos encontrábamos. Resume y dice, en esta condición, por gracia, sois salvos. En el versículo número 6, porque estamos viendo cómo lo hizo Dios. Y juntamente con Él, juntamente con Cristo, nos resucitó, amigo oyente. Un muerto necesita resucitar para que tenga vida. Dice que con la muerte de Cristo, Él nos resucita de la condición de muerte de pecado. Y dice el versículo, y asimismo, no solo que nos resucitó, no solo que nos dio vida, nos dio una posición, la posición que tiene, estimado amigo oyente, un muerto que ha sido resucitado, dice el apóstol San Pablo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, la posición que tiene un hijo de Dios. No es simplemente,
amigo oyente, simplemente un cristiano. Esto es algo especial. Es una posición que hace sentar al creyente juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Ahora entiende, amigo oyente, cuando el Señor, a través del apóstol San Pablo, desarrolla ese tema en esta epístola, la iglesia del Dios viviente, la iglesia está sentada en lugares celestiales con Cristo. No somos cualquier cosa, como muchas veces los hermanos los hacen que se sientan de esta manera y tienen complejo de inferioridad. Creen que no son personas significantes. Pero mire lo que dice la Biblia. Dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay una cosa importante, tres cosas importantes, amigo oyente, que quiero compartírselas con cada uno de ustedes. Número 1, nos amó con misericordia. ¿Sabe qué significa, amigo oyente, que Dios nos ame con misericordia? Dios nos amó con compasión a nosotros. Dios fue movido a compasión, viendo nuestra desgracia, viendo nuestra miseria, viendo nuestra situación deplorable, que estábamos muertos en pecado. Nos amó Dios con misericordia. Otra cosa importante, amigo oyente, nos dio vida en Cristo. En Cristo tenemos vida. En Cristo Dios manifestó la vida. Por eso que el escritor dice, y en Él estaba la vida, y la vida de Cristo era la luz de los hombres. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Nos dio vida en Cristo. Cristo nos ha dado la vida. Gozamos de la vida. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengáis en abundancia. Nos dio vida, Dios nos dio vida en Cristo. En Cristo tenemos la vida, amigo oyente. Aspecto 3 de este contexto leído. Nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, cuando yo veo esta gran misericordia de Dios y puedo explorar ese amor grande de Dios a un ser deplorable, me hago una pregunta. Y la pregunta que me hago, el por qué lo hizo Dios. Porque usted sabe, amigo oyente, que un cadáver no tiene nada atractivo. Pero ¿qué Dios vio en ese ser que estaba muerto? En pecados. ¿Por qué lo hizo Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 2, verso 7 dice la razón por qué lo hizo Dios. Dice, para mostrar, mire lo que Dios quería hacer, amigo oyente. Una de las cosas importantes que usted debe de entender, que todas las cosas en Dios tienen un orden, tienen un tiempo en el cual Dios ejecuta todas las cosas de su gran programa divino. Y el verso 3 nos explica el por qué lo hizo Dios. Dice que lo hizo
para mostrar en los siglos venideros. Hay una razón, amigo oyente: la misericordia de Dios, la grandeza de Dios, la compasión de Dios, lo que Dios va a hacer con alguien que estaba muerto en pecados. ¿Por qué Dios lo levantó? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo para mostrar, bendito sea el nombre del Señor, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto Dios lo va a demostrar en los siglos venideros. Es la razón por qué lo hizo Dios. Ahora, amigo oyente, una de las cosas importantes que encontramos en la palabra del Señor, en todos estos versículos, dice, hay tres cosas que encontramos. Número 1, por gracia, mediante la fe. Aquí hay dos elementos muy importantes que no tengo el tiempo para explicárselos, amigo oyente. Gracia. Como usted sabe, gracia es algo que se le da a alguien, aún sabiendo la persona que va a dar eso, que no se lo merece la persona a quien se le va a otorgar ese maravilloso regalo. Por gracia, mediante la fe, es el vehículo para que la gracia, amigo oyente, pueda alcanzar a la persona. El aspecto 2, totalmente aparte de todo mérito humano. Cuando estamos hablando de que Dios, por gracia y mediante la fe, esto excluye, amigo oyente, totalmente todo mérito humano. Todo lo que el hombre cree hacer o piense ser, lo excluye totalmente. Porque el apóstol dice que por gracia, y esta gracia tiene un vehículo, un agente, un medio, para que esa gracia se desarrolle. Y es, amigo oyente, la fe. Otro aspecto importante, pues son tres aspectos, amigo oyente. Y aquí, por medio de la sangre de Cristo, Él nos dio vida a través de esa sangre preciosa. Porque recuerde que sin derramamiento de sangre es imposible que la remisión de los pecados puedan tener un efecto. Ahora, amigo oyente, lo que ahora somos, después de todo este proceso, alabado sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 10, va a describir lo que ahora somos. Después de que hemos pasado todo este proceso, amigo oyente, la Biblia no nos deja en una incertidumbre. La Biblia es clara y te da seguridad lo que ahora nosotros somos. ¿Qué somos ahora? En el versículo 10 dice el apóstol San Pablo, porque somos hechura suya. Después que hemos pasado todo este proceso, ¿qué sucede? Hay algo, amigo oyente, que sucede.
que somos hechura suya. Somos formados nuevamente. Somos una nueva creación en Cristo. Somos una nueva criatura. ¿Qué somos hoy? Somos hechura suya. Algo más. Creados en Cristo Jesús. No tenemos la naturaleza adánica que nos condujo a ser destituidos de todas las promesas. Pero en Cristo tenemos, amigo oyente, una nueva identidad. En Cristo somos hechura de Él. Somos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué somos creados, amigo oyente, en Cristo Jesús? Lo que ahora somos. Para buenas obras. No quiere decir que tenemos que obrar para ser salvos. Pero sí, amigo oyente, como salvos, tenemos que obrar porque la obra en un salvo demuestra, amigo oyente, a qué naturaleza pertenece. Dice la palabra, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Desde cuándo Dios preparó estas obras que el creyente tenía que hacer, amigo oyente? En una lejana eternidad pasada, pero con una proyección a una eternidad futura. Dice que Dios los preparó de antemano. Este es el estilo de Dios, amigo oyente. Dios no improvisa. Dios tiene todas las cosas en un programa, en un plan que lo va a ejecutar a su debido tiempo. A Dios nadie lo presiona. A Dios nadie lo desespera. Dios va a hacer todas las cosas en el tiempo que Él ha determinado hacerlas. Dice el apóstol, para que anduviésemos nosotros en esas obras que fueron preparadas desde la eternidad pasada. Ahora, amigo oyente, dice la palabra que somos hechura de Dios. El término griego para hechura, en Efesios 2:10, esta palabra, en el idioma griego del Nuevo Testamento, es poema. Ven ustedes, amigo oyente, Dios nos dice la palabra que somos hechura de Él. Y en el griego la palabra es poema, de donde proviene nuestra palabra poema en el castellano. Dios tiene, amigo oyente, atesorado 2 poemas en este universo. Vea el sentido de Dios en todas las cosas que Él hace, amigo oyente. Veamos estos 2 poemas. El poema de la creación. Romanos capítulo 1, verso 20. Dice la palabra, porque las cosas invisibles de Él. Vea, estimado hermano y amigo, Dios tiene en su naturaleza 2 cosas importantes. Una que es visible y la otra que es invisible. La parte visible de Dios es su gloria y la parte invisible de Dios es su presencia. Mire lo que dice el versículo de Romanos capítulo 1, verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amigo oyente, el primer poema, ya que dijimos que la palabra poema, traducida a nuestro idioma, la cual recibimos del idioma griego, quiere decir hechura. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos Apocalipsis capítulo 4, versículo número 11. Señor, digno eres de abrir y recibir la gloria y la honra. Ve el otro poema, amigo oyente. Y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, amigo oyente, ¿cuál es el segundo poema? Recuerde que esto significa hechura. El poema de la salvación. ¿Cuál es el poema de la salvación? Veamos qué nos dice el escrito sagrado. Efesios capítulo 2, verso 10. Es maravilloso. Y Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Retomaré Apocalipsis capítulo 5, verso 9, ya que el primer versículo citado ya lo estudiamos anteriormente. Pero veamos qué es lo que dice Apocalipsis. El segundo canto de la salvación, amigo oyente, el poema. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, vea el poema, amigo oyente, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Este, amigo oyente, es el gran poema de la salvación. Entonces, amigo oyente, podemos con seguridad decir que estamos seguros de nuestra salvación. Es una seguridad, amigo oyente. No es como lo dicen algunos religiosos, que en el último día voy a saber si soy salvos. Amigo oyente, en esta vida, cada ser humano es el arquitecto de su propia vida y él mismo decide dónde quiere pasar la eternidad. En el capítulo 2, versículo 8 al 9 de la epístola que estamos estudiando, dice el apóstol, por gracia sois salvos. Esta es seguridad. No dice que tal vez, no dice que quizás. Amigo oyente, le está dando una seguridad. Pero usted puede digerir lo que significa ser salvo. Puede experimentar este gozo. ¿Sabe qué, amigo oyente? Cuando una persona experimenta el gozo de la salvación, puede pasar por dificultades, puede pasar por enfermedades, puede pasar por problemas en la vida, problemas familiares, problemas financieros, pero sabe, amigo oyente, que la seguridad de la salvación, esta persona la mantiene segura, aún por los obstáculos más grandes que pasa en su vida. Anímese. Si está pasando obstáculos, dificultades en este momento, no es una casualidad que usted nos esté sintonizando. Dios conoce su problema. Dios conoce su necesidad. Pero hay una cosa que usted debe de entender.
y mantenerla segura, amigo oyente, que Dios le da a usted seguridad de su salvación. Y recuerde que su futuro en Dios está seguro. Y dice el apóstol: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, amigo oyente, hay otra cosa importante que San Pablo nos refiere en el versículo número 10 del capítulo 2. Que Él nos salvó para producir en nosotros, amigo oyente, buenas obras. Alabado sea el nombre del Señor. Amigo oyente, nosotros los gentiles estamos unidos a Israel en Cristo. Ahora el Señor dice la palabra que derribó la pared de separación entre la nación que era la portadora de la gran promesa del advenimiento del Mesías. Pero Dios, en su gran amor, porque Dios es rico en misericordia, tuvo compasión de nosotros los gentiles. Y Dios ha hecho un solo pueblo, porque en Dios no hay, amigo oyente, acepción de personas. Ahora, en Efesios capítulo 2, amigo oyente, versículo 16, dice la palabra: y mediante la cruz, vean la importancia, amigo oyente, mediante esa cruz donde murió el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Reconciliarnos con Dios, a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. No solo que Cristo borró nuestros pecados en esa cruz, sino que mediante esa cruz, amigo oyente, esto es amplio. Allí vemos la multiforme gracia de Dios manifestada. En ese hecho de la muerte del Señor Jesús, en esa cruz. Y el apóstol San Pablo dice: y mediante la cruz, ¿qué hizo, amigo oyente, esto? Nos reconcilió con Dios. Ahora somos, amigo oyente, reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo en esa cruz. Recuerde, amigo oyente, que por la desobediencia de Adán, nosotros perdimos la identidad, perdimos la comunión con el Señor. Pero mediante la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos reconcilió con Dios. Ahora, amigo oyente, hay una nota importante que yo quiero compartirle hoy. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto, amigo oyente, no quiere decir que nos ha elevado a la alta dignidad de ellos, sino que nos ha puesto a ambos en una unidad superior. No es que hemos llegado al nivel de ellos, sino que Dios nos ha puesto tanto a hebreos como a gentiles, amigo oyente, a ambos pueblos, nos ha puesto en una dignidad, en una posición superior. Porque Dios de los dos pueblos hizo uno. Por la muerte de la cruz, nos reconcilió, quitó la pared divisoria, y ahora Dios nos ha puesto en una dignidad superior.
Alabado sea el nombre del Señor por su gran misericordia y por el gran amor con que Él, amigo oyente, nos amó. Ahora, hay algo muy importante también que encontramos. Se nos asegura que tenemos acceso al Padre. Esto, amigo oyente, ¿cómo logramos tener acceso al Padre? Ya que era imposible antes de la muerte del Señor Jesucristo poder nosotros llegar a la presencia del Padre. Pues el texto anterior dice que por la cruz, la muerte del Señor Jesús nos reconcilió con Dios. Ahora, los que no teníamos, amigo oyente, la oportunidad de llegar a Dios, por la muerte de Cristo en la cruz, Él nos reconcilió con el Padre. Mire lo que dice el versículo número 18 del capítulo número 2. Porque por medio de Él, ¿por medio de quién, amigo oyente? Por medio de Cristo. Los unos y los otros son los hebreos y los otros somos los gentiles. Pero ¿qué ha sucedido con los unos y con los otros? El texto nos explica de la forma siguiente. Dice que los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y si tenemos entrada al Padre, amigo oyente, esto quiere decir que hemos sido reconciliados con Dios. Ahora, amigo oyente, hay otro aspecto importante. Somos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Somos, amigo oyente, edificados. Aquí la Biblia es clara y enfática. Donde la iglesia del Dios omnipotente está siendo edificada. ¿Y quién es el que edifica esta iglesia? Que es la iglesia invisible por el cual el Señor no tarda en venir. En el verso 20 dice, capítulo 2, edificados. La Biblia nos está diciendo dónde, amigo oyente, nos vamos a edificar. Edificados sobre el fundamento. ¿Qué es el fundamento? Son los cimientos de una estructura, los cimientos de un edificio. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, amigo oyente. Tenemos seguridad en este fundamento, porque este fundamento está siendo sostenido por la piedra principal del ángulo. Dios tenía que poner una piedra muy especial donde iba a edificar la iglesia del Dios viviente. Y la piedra que es del ángulo, no podía haber una piedra tan superior como esta. La principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Amigo oyente, nosotros somos también un edificio bien coordinado. Ve cómo Dios ve la iglesia, amigo oyente. Dios no ve la iglesia en divisiones, en grupos dispersos por un lugar y otro. La Biblia dice que
en Efesios capítulo 2, versos 21 y 22, vea cómo Dios nos ve, en quien todo el edificio, porque recuerde, primero habla de la piedra del ángulo, donde esta estructura iba a ser, amigo oyente, asentada, iba a ser edificada. Después que habla la piedra del ángulo, habla del edificio. Pero ¿quién es este edificio? Aquí la escritura toma una figura, amigo oyente, de un edificio. Pero aquí se está refiriendo a la iglesia como un edificio, en quien todo el edificio, bien coordinado. ¿No le parece tan hermoso un edificio, pero bien coordinado, amigo oyente? Diseñado por un arquitecto inteligente. Todas las cosas se ven del edificio bien coordinadas. Dice que va creciendo para un templo santo al Señor. Versículo número 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Sin duda alguna, amigo oyente, el Espíritu Santo mora dentro de este edificio que es una representación de la iglesia del Señor. Y Dios ve desde las alturas, Dios ve desde su morada eterna a su iglesia como un edificio que está bien coordinado. Y este edificio va creciendo para ser un templo santo al Señor. Maravillosas enseñanzas del apóstol en esta hermosa epístola, amigo oyente. Ahora vamos a entrar a la tercera parte importante, que es la iglesia asemejada a un misterio. Dejamos el capítulo 2 y ahora entramos al capítulo número 3. Bendito sea el nombre del Señor. Dejemos este estudio hasta aquí, amigo oyente. Será para mí un placer invitarlo para la siguiente audición. Sin duda alguna, en la siguiente enseñanza aprenderemos las profundas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga.